Muy buenas tardes, un gusto saludarles como siempre, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con el avance de la asignatura, ¿ya? Vamos a recordar lo que hemos hecho la última clase, hemos visto sobre el microprocesador, ¿no? Luego vamos a estar viendo la tarjeta gráfica, ¿no? Y con eso estaríamos cerrando todo lo que corresponde a esta parte del funcionamiento de una computadora. Pero también a la vez vamos a hablar sobre el trabajo que ya habíamos estado comenzando a hablar más antes, ¿no? Bien, entonces permítame cambiar de diapositiva. Muy bien, entonces hemos visto el funcionamiento de la computadora desde el encendido, donde se distribuye la electricidad, y hemos dicho que lo primero que entra en funcionamiento es el sistema BIOS, ¿no? Que tiene tres componentes. Uno de los componentes es el POS, hemos mencionado, que es para verificar que todo esté funcionando correctamente. Se hace un propio diagnóstico, ¿no? Si todo está ok, entonces hemos visto que de acuerdo al setup, a los ajustes que se hayan puesto en el BIOS, se busca dónde estaría ubicado el sistema operativo, ¿no? Que de acuerdo a lo que uno tenga las memorias, puede estar de repente en un disco sólido o una memoria M2 o de repente en el disco duro, ¿no? Hemos recomendado por cuestión de velocidad que puede estar en un disco M2 o un disco sólido, ¿no? Y lo que serían datos, se recomienda por la fragilidad y la pérdida abrupta que uno puede tener, mejor tenerlo en el disco duro, ¿no? Entonces, se hace el cargado, hemos dicho que es muy importante este paso por el tema de la velocidad, ¿no? Que la memoria RAM funciona 100 a 150 veces la velocidad de estos discos de almacenamiento, ¿no? Por ello, todo programa, todo archivo tiene que ser previamente cargado a la memoria RAM, hemos dicho, ¿no es cierto? Una vez que hemos cargado a la memoria RAM, ¿no? Entonces, a partir de las instrucciones que el usuario haga, ¿no es cierto? Hay una interacción, ¿no? Entre la memoria RAM y el microprocesador. Y hay como una carretera de 32 bits y 64 bits, ¿no? Donde se envían datos y el microprocesador los procesa y envía los resultados, ¿no? Entonces ahí podemos observar de forma resumida el funcionamiento interno que se tiene en la computadora, ¿no? Y entonces, la última clase hemos hablado sobre los microprocesadores, hemos recordado lo que sería como el funcionamiento, la computadora con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Que tiene uno, el tema de los cálculos, que precisamente se realiza con el tema del microprocesador, que es lo que estamos viendo, ¿no? Y la memoria, hemos visto que pueden ser dos tipos, la memoria ROM y la memoria RAM, ¿no? Entonces, ahí tenemos las partes del cerebro, ¿no? Y tres que representarían los algoritmos que posteriormente vamos a estar hablando de aquello, ¿no? Entonces, microprocesador, procesador, chip o microchip, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que nos permiten realizar operaciones lógicas y operaciones aritméticas, habéis mencionado, ¿no? Habíamos mencionado que el primer microchip, ¿no? Integrado donde están todos, justamente es el 4004 que podemos ver en la imagen, ¿no? Y que se ha desarrollado, ¿no? Justamente el año 1971 por la empresa Intel, ¿no? Luego hemos visto que internamente está compuesto de tres partes principales, que uno es la unidad de administración de entrada y salida, ¿no? Dos, que corresponde a la unidad de control, y tres, la unidad de instrucción, ¿no? Hemos visto que la unidad de, lo vamos a ver mejor aquí, la unidad de administración de entrada y salida es que administra el flujo de información que entra y sale, ¿no? La unidad de control
justamente lo que hace extraer de memoria las instrucciones y los datos, ¿no es cierto? Y los manda al tercer componente para realizar las operaciones correspondientes, ¿no? La unidad aritmética lógica y la unidad de punto flotante, ¿no? Que realmente son los que hacen el proceso, ¿no? Aquí en el 3, en la unidad de instrucción, ¿no? Bien, aquí más detalles de la unidad aritmética lógica que hemos visto y que funciona con circuitos electrónicos, ¿no? O sea, las operaciones se realizan, ¿no? De suma, resta, multiplicación, división, o los operados lógicos con circuitos totalmente electrónicos, ¿no? Entonces eso pasa con el AND, hemos visto que eso sucede en OR, eso sería la forma de construir el circuito electrónico para que nos permita realizar estas operaciones del OR, ¿no? Entonces internamente tenemos todos esos circuitos electrónicos, ¿no? Millones de transistores, realmente un mundo que hemos visto, ¿no? También hemos hablado de la jerarquía de memorias, que la que está en el top son lo que llamamos los registros. Luego tenemos los caché L1, L2 y ahí el caché L3 también. Y ahí tenemos la memoria RAM, ¿no? Entonces, la más veloz y la que está en la cúspide son los registros, he mencionado, ¿no? Bien. Tenemos ahí las memorias caché del que hemos estado hablando, que justamente trabajan al mismo ritmo, ¿no? Que el proceso que se hace internamente, ¿no? De las operaciones. Entonces, habíamos dicho que el caché justamente es una memoria de almacenamiento temporal, eso para evitar que la memoria RAM tenga que enviar sus resultados, es decir, el microprocesador tenga que enviar sus resultados a la memoria RAM. Entonces, guardados de forma temporal en las memorias caché, ¿no? Y ahí tenemos el registro que miren, apenas habíamos dicho que es de 8 bits o 32 bits, ¿no? Es poco, ¿no? Los registros. Bien, luego habíamos hablado sobre los microprocesadores, ¿no? Que al inicio contaban con 6.000 transistores, ahora ya tenemos hasta 50 millones o más de transistores, ¿no? 4 veces la población de Bolivia. Luego vamos a hablar de las familias, ¿no? La familia más usada en las computadoras PC justamente son las familias x86, ¿no es cierto? Entonces habíamos hablado del 386 y había salido Pentium y así sucesivamente, ¿no? Tenemos otras familias de microprocesadores como es el ARM, que es el segundo en utilizarse, que funciona con nuestros celulares, ¿no es cierto? Que tiene sus características propias. Pero también hay otras familias, ¿no? Hemos hablado del emulador que permite, justo son programas, ¿no? Que permiten hacer correr un programa que ha sido escrito para Android, puede estar corriendo en un sistema operativo Windows, ¿no? Y ahí tenemos los emuladores que nos permiten realizar aquello. Bien, luego aquí tenemos la diferencia entre la familia ARM y el x86, ¿no? Especialmente ARM se caracteriza porque consume poca energía, ¿no? Es porque de otra forma estaríamos teniendo el celular ardiendo en nuestras manos, ¿no? Es por ello que se han vuelto bastante famosos, bastante usados en todos los dispositivos electrónicos caseros que tenemos en la casa, en el celular y todo, ¿no? Pero lo malo que tiene es el tema del rendimiento, que eso es lo que le caracteriza a la familia x86, ¿no? Así que por lo pronto, un AutoCAD así completo, realmente un x86 no se va a dar por tema de rendimiento, ¿no? Bien, luego también un poco de historia, habíamos visto que los cambios, ¿no? Que se han realizado en los microprocesadores, ¿no? Entonces, algo que ha sonado fuerte que se está comentando es Intel Pentium, ¿no? Luego Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Pentium 2, Core 2 Dual, y 3, y 5, y 7, y ahora estamos aquí, ¿no? Bien, las ventajas del ARM combinación, hemos dicho el tema del consumo de energía, ¿no? Que se utiliza en los celulares, ¿no? Hemos visto que tiene una estrategia interesante ellos, que no son los que fabrican, solo dan licencias, por eso que hay varias fábricas que lo fabrican, ¿no? Bajo esa licencia. Bien, también otra vez en la fabricación hemos dicho que tienen que tener especial cuidado, ¿no? Donde hemos visto que una mitad son desechadas porque no tienen que tener nada de errores, ¿no? El peor enemigo es el polvo y por lo cual tienen que tener una ventilación tremenda, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no?, esa contaminación.
Luego hemos hablado del Core 2 Duo, pues en el sentido que hablamos que cada uno de estos fuera como un núcleo que está dentro, ¿no? El microprocesador. Entonces tiene unas grandes ventajas que antes se veía que cuando era un núcleo nada más, ¿no? De repente trabajaba el antivirus y se colgaba, o sea, porque el antivirus estaba ocupando todo lo que era este funcionamiento interno, ¿no? Y querías de repente abrir un programa como Word y no te podía. Pero hoy en día tenemos de 2, 4, ¿no es cierto? De 4 núcleos, ¿no? Entonces, cuando estemos comprando un microprocesador, es muy importante asegurarnos de cuántos núcleos, ¿no? Entonces, mucho mejor más núcleos, pero tienen que ser núcleos físicos, porque también hay núcleos virtuales, así que mejor los núcleos físicos, ¿no? Entonces, i3 ya viene, ¿no? Con 2 núcleos, y 5 ya hay de 2, 4 núcleos, y 7, 4 núcleos, ¿no? Esa es la parte que hay que asegurar, o más núcleos, 8, ¿no? Lo propio pasa con los celulares, cuando van a ver el tema de los microprocesadores, también hay que ver el tema, ¿no? De los núcleos, ¿no? Tanto en los celulares que, como hemos visto, que tiene sus propios microprocesadores, ¿no? Bien, ahí lo vemos, nuevamente los núcleos que está en el mismo chip, como podemos observar, ¿no? Entonces ahí está. Hemos hablado de los núcleos, ¿no? También es importante mencionar, esto es una recomendación, ¿no? Que ya i3, i5, i7, esos nombres se han quedado mucho tiempo. Lo único que ahora va cambiando es el nombre, es decir, de primera, segunda, octava, novena, décima generación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, es decir, noveno, décimo, no pasa nada, ¿no es cierto? Pero tal vez en ese salto, de repente, hasta hay duplicaciones de velocidades. Hay que leer las características, ¿ya? Cuando estemos tomando decisiones, ¿no? De comprar de qué generación. Entonces, nuevamente, del Core 2 Duo que hemos estado hablando, de los 2 núcleos y los microprocesadores que hemos mencionado, los últimos que están, ¿no? Entonces, luego la frecuencia con la que trabajan, ¿no? Bien, eso es entonces lo que hemos visto en la última clase. Vamos a reforzar esto con un video. Entonces, permítanme un segundito, compartirles un video. Microprocesador. El microprocesador es el circuito integrado de un sistema de cómputo que ejecuta programas, desde el sistema operativo hasta aplicaciones de usuario. Análogamente, puede ser considerado como el cerebro del sistema de cómputo. Un microprocesador está constituido por millones de transistores que componen los módulos internos. Estos son: unidad de control, lee, decodifica y ejecuta programas que se encuentran en la memoria principal. Algunos de sus componentes son: decodificador, contador de programa. Unidad de proceso, realiza operaciones aritméticas y lógicas con números enteros y decimales. Algunos de sus componentes son: ALU, unidad aritmético-lógica. Acumulador, registro. Bus de entrada y salida. Es el cableado por donde el procesador se comunica con los periféricos y dispositivos internos de la tarjeta madre. Memoria principal. Almacena el programa que se va a ejecutar. El reloj. Genera un tren de pulsos que sincroniza los diferentes procedimientos para la ejecución de programas. La frecuencia de reloj se mide en Hertz, que es el número de oscilaciones en un segundo. La frecuencia de reloj del microprocesador está en el orden de los gigahertz, lo que significa que un reloj de 5 GHz puede oscilar 5.000 millones de veces en un segundo. Por lo tanto, entre mayor sea la frecuencia de reloj, más rápido será el microprocesador. Cuando se ejecuta un programa, se carga en la memoria principal las instrucciones para que el procesador las vaya ejecutando. Después, la unidad de control lee la primera instrucción de la memoria.
la instrucción se convierte al lenguaje máquina en el decodificador y se ejecuta. Si la instrucción es una operación aritmética o una comparación, se procesa en la ALU y el resultado se guarda en el acumulador. El contador de programas se incrementa en 1 y la unidad de control lee la siguiente instrucción. Los resultados se transmiten por el bus de entradas y salidas a los diferentes periféricos. Por ejemplo, el sistema operativo siempre está corriendo el programa de la ubicación del puntero en pantalla. El mouse lo único que hace es indicarle al microprocesador si se movió en los ejes X o Y. Así es como se realiza. La unidad de control ejecuta la instrucción de preguntar por la posición actual del mouse. Después, ejecuta la instrucción de comparar en la ALU la posición con la posición anterior del mouse. Si la posición es diferente en pantalla, el puntero actualiza a su nueva posición. El procesador hace este procedimiento millones de veces en un segundo, por lo que el movimiento del puntero es muy fluido a simple vista. La cantidad de instrucciones que puede ejecutar el procesador va directamente relacionada con la frecuencia del reloj. Un microprocesador es una máquina secuencial, lo que significa que no puede ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo. Para solucionarlo, agregaron más de un procesador a los chips haciéndolos multinúcleo. Cada uno de estos núcleos tiene su unidad de control y de proceso, compartiendo con los demás los buses de comunicación. Un núcleo ejecuta una instrucción en el mismo ciclo de reloj, lo cual se traduce en incremento de velocidad. A diferencia de los núcleos físicos, los lógicos son resultados de la optimización y la programación. No existen físicamente, solo se trata de hacerle creer al sistema que un solo núcleo físico puede ser dos. Esto conlleva a una disminución de velocidad de ejecución de cada núcleo físico, pero se ve compensada con la capacidad de que cada uno de ellos pueda ejecutar dos tareas al mismo tiempo. A cada instrucción que se pueda procesar al mismo tiempo en el chip del microprocesador se le llama hilo o threads. Todos los fabricantes dan 3 datos principales a la hora de vender sus microprocesadores. Estos son frecuencia de reloj, número de núcleos, número de hilos. Es importante que tengas estos números en mente, ya que te serán de utilidad a la hora de reparar un equipo de cómputo. Muy bien, entonces un repaso de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar el último componente y con este cerramos el funcionamiento de una computadora, lo que es el tema de la tarjeta gráfica. ¿Ya? Entonces permítanme un segundito hacer el cambio. Bien, vamos a hablar de la tarjeta gráfica, ¿no? Ahora que ya tenemos el conocimiento cómo funciona el microprocesador, cómo funciona la memoria RAM, porque vamos a ver que la tarjeta gráfica tiene su propia memoria RAM, ¿ya? Entonces, ahora que tenemos esos conceptos claros, pues nos va a ser mucho más fácil comprender el tema de las tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, previamente a entrar al tema, vamos a ver un video relacionado a esta temática, ¿ya? Para que no sea fácil su comprensión. Bien, no importa el tipo de usuario que seas, es decir, si eres alguien que solo utiliza una computadora para un uso básico, o si vas más allá y estás envuelto en el mundo del PC gaming. Como sea, es muy seguro que hayas escuchado hablar sobre la tarjeta gráfica, y es que ha sido uno de los componentes que más miradas ha traído en los últimos años. Es por eso que, siguiendo con la serie de guías donde nos centramos en explicar los componentes de forma básica y sencilla, hoy tocará el turno de presentar a la tarjeta gráfica. Empecemos con lo básico. Una tarjeta de video se encarga de transformar la información de una computadora en una serie de imágenes o recursos visuales con los que el usuario puede interactuar. En pocas palabras, es una traductora y traduce el lenguaje binario o los comandos con los que trabaje nuestro ordenador y nos lo presenta como una interfaz gráfica con la cual podemos interactuar. Sé que suena un poco confuso, pero como siempre te lo presento con un pequeño ejemplo. Esta imagen es una captura de la pantalla del símbolo del sistema de Windows, también conocido como CMD. Los que no entienden de qué es o de qué trata, es básicamente una forma nativa de cómo se ve Windows sin ninguna interfaz gráfica.
Si quisiera navegar por mi computadora para localizar algún archivo, tendría que hacerlo mediante comandos, y lo que tenemos en esta captura es mi escritorio. Así es, esta pantalla negra con varias letras blancas es mi escritorio, y todas esas letras son los archivos y carpetas que tengo en él. Bien, ahora, esta imagen es seguramente más familiar para la mayoría. Se trata de la pantalla del escritorio de Windows, y como les dije anteriormente, la imagen del CMD muestra exactamente la misma ventana, es decir, el escritorio. Sin embargo, una lo muestra de forma más nativa para el sistema y la otra lo muestra con una interfaz gráfica que es más amigable para el usuario. Pero, ¿cómo es esto posible? Bueno, aparte de ser posible gracias a diversos factores, el que nos importa en este video es la tarjeta gráfica, ya que esta se encarga de procesar todos los datos que tengan que ver con algo gráfico. Así que todo lo que tú has visto a través de tu monitor, desde el escritorio, una carpeta o el cursor, hasta un video e incluso un videojuego, ha sido procesado por nuestra tarjeta gráfica. Bien, ya entendimos de forma básica cómo funciona la tarjeta gráfica, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, cada tarjeta gráfica tiene dentro de sí un pequeño procesador, que se encarga de realizar todas las tareas que tengan que ver con los gráficos. A este procesador se le conoce como GPU o GPU, como quieras decirle, que para no hacerte más líos, funciona de la misma manera que un procesador, solamente que el GPU se dedicará especialmente a los gráficos. Y si no sabes cómo funciona un procesador, te recomiendo que vayas a ver mi video sobre los procesadores, está muy bien explicado. Te dejo una tarjetita en la parte superior para que vayas a verlo. Y es aquí cuando surge una pregunta muy recurrente: ¿cuál es la diferencia entre el procesador y la gráfica? Aunque la respuesta puede ser algo obvia, sí hay que admitir que puede ser confusa la diferencia. Así que no se confundan. El procesador de una computadora se encarga de procesar los datos de los programas, y a su vez, también será el encargado de dirigir a la tarjeta gráfica en sus tareas de procesamiento. En cambio, la tarjeta gráfica se encarga de procesar todo aquello que tenga que ver con gráficos en la computadora, por ejemplo, texturas, colores, sombras, profundidad, etc. Este es uno de los apartados más complejos de entender, ya que una tarjeta gráfica tiene muchas características técnicas, que por lo general pueden confundir a los usuarios, sobre todo a los novatos, pero sin hacernos tanto lío, te explico de forma básica todo lo que tienes que saber. El primer apartado, y el más importante, es el GPU. Este componente es el principal, ya que como mencioné anteriormente, es técnicamente un procesador exclusivo para los temas gráficos. Se va a encargar de procesar toda esa información y transformarla en un gráfico que el usuario pueda entender. Y es el componente más importante, puesto que entre más moderno o mejor sea el chip gráfico, más rápido y más eficiente será, además de tener un consumo energético menor. Este chip funciona exactamente igual que un procesador, es decir, tiene núcleos y funciona con una frecuencia medida en MHz, por lo que nuevamente te invito a ver mi video anterior de los procesadores. La segunda característica es la VRAM, que es básicamente la memoria RAM de la tarjeta gráfica. Esta se encarga de almacenar los datos para posteriormente pasarlos al GPU y que éste pueda procesarlos. Si quieres saber un poco más sobre cómo funciona la VRAM, te invito a ver mi video sobre la memoria RAM. Te dejo una etiqueta en la parte de arriba para que vayas a verlo. Aún así te daré un breve resumen. La GPU se encarga de procesar todos los datos gráficos, y los datos deben de venir de alguna parte. En este caso es el disco duro el que los da. Sin embargo, una conexión directa entre la GPU y el disco duro sería muy lenta, por lo que la VRAM se encargará de extraer los datos del disco duro con mayor rapidez y ponerlos a disposición del GPU. La VRAM trabaja igualmente por gigabytes, por lo que a mayor VRAM tenga tu gráfica, mejor trabajará, pero ten mucho cuidado, ya que esto no lo es todo. Recuerda que la característica más importante a tener en cuenta a la hora de adquirir una gráfica es la GPU, o el chip gráfico. Anteriormente existía el mito de que entre más VRAM tuviera una tarjeta gráfica, mejor sería. Sin embargo, el chip gráfico es el que hará todo el trabajo, por lo que te recomiendo que te concentres más en el chip gráfico. Por último, tendremos a los puertos de salida, que es donde saldrá la señal proveniente de la tarjeta gráfica. Suelen ser HDMI o DisplayPort actualmente. Bueno, seguramente ya has escuchado sobre las tarjetas integradas y las dedicadas. Como ya se está haciendo esto un poco largo, lo voy a resumir. Las tarjetas integradas son las que suelen estar ya incluidas en un equipo, generalmente las laptops. Son poco potentes a comparación de las dedicadas, ya que su función es satisfacer las necesidades básicas de una computadora, y a veces hasta un poquito más,
dependiendo de la calidad y la gama de que sea la computadora. Pero a pesar de esto, en la mayoría de los casos es muy buena para correr algunos programas sencillos de edición o para correr algún videojuego que no sea muy exigente. Es decir, no esperes jugar al Cyberpunk a 1500 FPS, pero pues quizás sí juegos más ligeros. En cambio, las tarjetas dedicadas son muchísimo más potentes. Incluso su nombre nos lo indica. Son dedicadas a realizar tareas que requieran más potencia gráfica. Y a diferencia de las integradas donde no hay mucho para escoger en el mercado, con las dedicadas existen cientos de opciones donde podrás elegir, ya sea por novedad, por precio o por rendimiento. Recuerda, las tarjetas gráficas integradas son las que vienen incluidas en un equipo, y las dedicadas son aquellas que son extraíbles y te servirán para jugar al Minecraft RTX 4K 1080 a 15000 FPS. Y bueno, creo que ha sido todo por este video. Recuerda que es una guía para explicar los componentes de forma básica y sencilla. Existen temas muchísimo más complejos y derivados de lo que vimos en este video. Bien, entonces vamos a pasar a las diapositivas. Un segundito. Bien, entonces, como hemos visto en el video, ahí tenemos también una tarjeta y seguramente que esto les es familiar, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre los PCI, ¿no es cierto? Donde podemos hacer conexiones adicionales para potenciar mucho más nuestra computadora, han dicho, ¿no? Y en este caso, las tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, ahí tenemos y hacemos las conexiones. Y aquí tenemos la salida, ¿no? Entonces, si observamos, también tiene un sistema de refrigeración, ¿no? El GPU, que es como el microprocesador, como hemos visto, ¿no? El que tiene que estar ahí, donde se produce harta calor, ¿no es cierto? Entonces, se hace justamente la transformación de la información que hacemos los bits en términos digitales, ¿no es cierto? Esta es la salida y tenemos varias alternativas de salida, ¿no? En este caso podemos observar una salida VGA y el DVI, ¿no es cierto?, para conectar. A ver, veamos. Cuando hablamos de imágenes, ¿no es cierto?, seguramente ustedes recordarán que les mencionaba esto y justamente he recuperado el píxel, ¿no? Entonces, ahora trabajamos justamente con estos píxeles, ¿no es cierto?, de la combinación del rojo, verde y azul, donde cada color primario tiene 8 bits, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos que esto representa un byte, ¿no es cierto? Entonces, un píxel que también ya sabemos, ¿no es cierto? Para mostrar un color estaría ocupando 3 bytes, ¿no es cierto? Lo que muestra aquí 24 bits, ¿no? Entonces, si vemos la resolución, ¿no es cierto? Si estaríamos trabajando en una resolución HD, imagínense la cantidad de millones de píxeles, ¿no es cierto? Y una imagen, ¿no es cierto?, se procesa y te tiene que mostrar al mismo tiempo. En el caso de un video, ¿no es cierto?, en un segundo se tiene que mostrar 60 imágenes, imagínense, ¿no? Entonces, la exigencia en términos de ese proceso de los cambios es fuerte, como ustedes pueden percibir, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el tema de la tarjeta gráfica cuando trabajamos con aplicaciones, con programas fuertes que manejan videos o lo que son imágenes, ¿no? Las tarjetas gráficas obtienen datos en bits del procesador, ¿no? Todo viene del procesador, ¿no? Los resultados, y justamente la tarjeta gráfica lo que hace es convertirlo en imágenes, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Los dos usos principales de las tarjetas gráficas dedicadas son, miren, jugar, ¿ya? Y edición de video o también lo que es fotografía, ¿ya? Más que todo para aquello, ¿ya? Que es precisamente en esos ámbitos donde más potencia de cálculo se requiere, ¿no? Precisamente el video sabemos que es un conjunto de imágenes, ¿no es cierto? Y por eso que al jugar tenemos que usar bastante cambio de lo que se refiere a las imágenes y es por eso la potencia, ¿no? Bien, y esta tarjeta posee, mira, como hemos visto, su propia RAM y también su sistema de ventilación, ¿no? El corazón de la tarjeta gráfica, como hemos visto en el video, es el GPU, ¿no es cierto?
o sea, la unidad de procesamiento gráfico. Este circuito se encarga de procesar los gráficos, aligerando la carga del trabajo del procesador central, ¿no? O sea, es como su ayudante del microprocesador que ya hemos visto, ¿no? El GPU que se tiene en la tarjeta gráfica. ¿Está bien? Una tarjeta gráfica dedicada es casi obligatoria para trabajar con SIC, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los sistemas de información geográfica, que es una materia que ustedes van a ver, o ya han visto tal vez, que es geomática, ya, esta asignatura, entonces se trabaja pues con lo que representa las imágenes satelitales. A ver, les voy a contar un poco para que se comprenda, ¿ya? Entonces, si yo voy a trabajar con una superficie, vamos a suponer Chapare, entonces tenemos ciertos satélites, ¿no es cierto?, que están en el espacio y que han tomado una fotografía. Antes eran el uso con lo que eran los aviones, pero lo que eran las fotografías aéreas, pero ahora ya se ha modernizado y ahora se toman imágenes a través de estos satélites, ¿no? Y que cubre una cierta extensión y eso es lo que llamamos las imágenes satelitales, ¿ya? Entonces aquí tienen unos sensores, ¿ya? Estos satélites artificiales y cada sensor mide una cierta cosa, junta y se crean las fotografías que podemos ver, ¿no? Entonces estamos hablando estas imágenes satelitales que son imágenes que está compuesto por lo que son los píxeles, ¿no? La resolución y todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces en este caso, por lo que hemos estado viendo, para el proceso de estos píxeles se requiere, ¿no es cierto?, bastante proceso, ¿no? Los cambios que hagamos y todo, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con ello, se requiere, ¿no?, potenciar nuestra máquina y ahí es donde intervendría el que uno tenga la necesidad de comprarse una tarjeta gráfica, ¿ya? En algún caso no, entonces, ¿cómo uno se da cuenta cuando visualiza en el monitor, ¿no es cierto? Cuando tú, ahí ves, puedes estar usando una tarjeta gráfica integrada y justamente haces un cambio, de repente algo has editado, y vas a ver que de repente la visualización del cambio se realiza lentamente, ¿no? O sea, apenas uno puede ver, ¿no? Como que no estaría procesando de forma rápida. Entonces eso ya te daría a entender que requieres adicionar una tarjeta gráfica, ¿ya? Entonces, eso es con los SIG, ¿no? Las tarjetas integradas en el procesador no te van a servir, ¿no? La integrada. Si utilizas un equipo portátil con una tarjeta gráfica integrada, ¿no? A ver, si manejas una integrada, se recomienda aumentar la memoria RAM, ¿no?, del sistema para compensar el uso de la memoria compartida, ¿ya? Principalmente hay dos fabricantes de tarjetas gráficas dedicadas para ordenadores, NVIDIA y AMD. Cuando ustedes pasen a comprar una tarjeta gráfica para potenciar más su computadora, tenemos esos dos fabricantes, ¿ya? En cuanto a salidas, lo que les decía, ¿no? Hay diferentes tipos de salidas que se pueden usar como la VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra tarjeta gráfica, y hemos dicho el ingreso del PCI y la salida. O sea, el objetivo de todo esto es, ¿no es cierto?, entra en interacción con lo que es con el microprocesador, o llamado también el CPU, ¿no es cierto? Entonces, el CPU manda una salida, vamos a suponer que nos manda una operación de 2x4, en el CPU se procesa y el resultado nos está enviando, y la tarjeta gráfica tiene que ser capaz de mostrar, ¿no?, de forma rápida posible ese resultado que está botando el microprocesador, ¿no? Y lo bota precisamente a partir de salida, porque esto va a estar conectado al monitor, ¿no es cierto? Va a estar conectado al monitor. Entonces, hoy en día sabemos que lo más frecuente son los HDMI, ¿no es cierto? Entonces, donde a través de este cableado se manda lo que es el tema de sonido y lo que es el video, ¿no es cierto? Hay una conexión. Entonces, cuando tú te estás comprando una tarjeta gráfica adicional, entonces puedes tener una integrada, dos HDMI, ahí uno tiene que darse cuenta. ¿Cuál conecto? Pues tienes que conectar el que esté saliendo de tu tarjeta gráfica, ya no el otro, ¿no? Si no, no estarías
usando, ¿no? Lo máximo que te puede dar la tarjeta gráfica. Antiguamente se utilizaba el VGA, ya el VGA, entonces, pero alguna vez todavía nos podemos encontrar con un data display, ¿no es cierto? Que sea antiguo VGA, entonces por ello es justamente estas alternativas que tiene, ¿no? Entonces aquí tenemos varias salidas que es muy importante que conozcamos, ¿ya? Porque al final todos cumplen el propósito que es conectarse a un monitor o una pantalla de televisor para mandar, ¿no es cierto?, la salida de la imagen. Entonces las alternativas que tenemos, las más usadas, hemos dicho que es el HDMI y antes era el VGA, ¿no? Bueno, sin embargo, tenemos otro, así para nuestro conocimiento general, el S-Video, el Mini VGA, el DisplayPort, que va de esta forma, el Mini DisplayPort, y el DVI, que va en todas estas variedades que estamos viendo, ¿no? Alguna vez también se van a encontrar con esta salida, ¿no es cierto? Esta salida que manda dos, uno que es relacionado a la parte de sonido y otra que está relacionado a lo que corresponde el video, ¿no es cierto? Bien, entonces, así es como tenemos la salida de la tarjeta gráfica. ¿Está bien? Hablemos sobre lo que es la tarjeta gráfica integrada o tarjeta gráfica dedicada. Hay veces cuando vayas a comprar tu microprocesador, ¿no? Te van a preguntar, ¿quieres con gráficas incorporadas? Te van a preguntar una cosa, ¿no? Entonces ahí es claro, va a costar un poco más, así que eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Existen dos tipos de tarjetas gráficas, las integradas y las dedicadas. Ambas se conectan directamente con el monitor para hacer posible que se envíen los datos y se puedan procesar las imágenes y videos. Hablemos sobre la integrada, también llamada tarjeta gráfica compartida, se caracteriza por venir incluida dentro del propio procesador, ¿no? Del CPU, del microprocesador que vamos a hablar, ¿no? Es decir, de los diferentes chips con los que cuenta el procesador del ordenador, esta tarjeta es la encargada de procesar imágenes, ¿ya? Entonces está dentro del microprocesador que hemos hablado, justamente la tarjeta gráfica incorporada, ¿no? Las tarjetas gráficas que vienen integradas en los procesadores están pensadas para las tareas más comunes, ¿no? Como la navegación por internet o los procesadores de imagen más sencillos, ¿no? Entonces, si tú tienes una tarjeta gráfica integrada, que es por lo general lo que muchos tenemos, entonces si no haces tareas mucho de lo que es fotografías o imágenes o videos o videojuegos terribles, entonces no necesitas, puedes estar tranquilo, ¿no? Ya, pero sin embargo, si tienes programas, especialmente la de edición de video, entonces una tarjeta gráfica dedicada. Suelen ser mucho más grandes, como hemos visto, y ofrece una mayor potencia, ¿no? A diferencia de la tarjeta gráfica integrada, se puede instalar en el equipo como si se tratase de una unidad externa, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, del PCI. Además, el tener la función exclusiva de procesar imágenes cuenta con sus propios ventiladores y su propia memoria RAM, como hemos visto, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, de esa forma, eh, eh, estamos viendo todos los componentes, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un video también que es un excelente video que nos permite comprender más, pero lastimosamente parece que lo han retirado de YouTube. Así que afortunadamente lo tenía descargado, así que les voy a compartir para que lo veamos. Un segundito, por favor. Ya, aquí vamos. Bien, comenzamos.
Disculpe, ingeniero, no se escucha nada. Ah, ¿no se escucha nada? Ah, ya, gracias. Eh, a ver, permítame ver. Hace rato era cuando se le daba exclusividad. A ver, voy a ver. Bien que me dice. A ver, voy a probar otra opción y por favor me confirma. Voy a ver si de esta manera de repente puede dar. ¿Se escucha ahí? ¿No se escucha? No, ingeniero. Ya. A ver, voy a probar otra alternativa. Una pestaña. ¿Alguna sugerencia? Voy a nuevamente intentar buscar en YouTube. Qué pena que lo hayan retirado. Pero a ver, tal vez en otra página. Es un drama parodia, ¿ya? El funcionamiento del sistema operativo. Ah, sí, creo. Sí, 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 correcto, qué bien. Aquí está, aquí está. Un segundito. Ahora sí que bueno. Bien, ahí vamos. Disco, ok. La memoria RAM. ¿Se escucha, verdad? Sí, Se escucha, Inge. Excelente. Sí, Inge. Ya, ahí vamos. RAM, Kingston DDR2, 2 GB, listo para usar. RAM, ok. Dispositivos de entrada y salida. Ok, el teclado, mouse multimedia, marca Genius, listo para ser usado. Ok, el mouse, mouse óptico, marca HP, listo para ser utilizado. Puntero. Pantalla. LCD 24 pulgadas. María. Ocupando 400 megas del sistema operativo, quedan disponibles 1600 megas. Llamando antivirus No 32. Antivirus No 32, versión 4.6 en proceso. Operación ocupando 300 megas de antivirus, quedan disponibles 1300. Iniciar actualización de No 32. No 32 versión 4.6 actualizándose. No 32 actualizado correctamente. Excelente, mi computadora está iniciada. Voy a abrir Word. Primero dirígete al icono Word. Iniciando instrucciones para abrir Word. Word 2010, 64 bits. Escaneando Microsoft Office. Ingresen. Ocupando 300 megas de Word, quedan disponibles 1000 megas. Voy a abrir mi
Ocupando 400 megas de máquina virtual Pingua, quedan disponibles 600 megas. ¡Mostrando mi pantalla! Dirigiéndose hacia el teclado. ¿Cómo estás? Escribiendo ahora, ¿cómo estás? Dirigiéndose a Word. Word dejó de funcionar. Mostrar, Word no responde. Word no responde. Voy a finalizar mi aplicación. Finalizando aplicación. Cerrando Word. Memoria liberada 400 megas, quedan disponibles 1000 megas. Ya, conéctale. Almacenamiento masivo USB Kingston de 4 GB de memoria y con virus. Gente. Reconociendo dispositivo. USB masivo. Iniciando actualizaciones, ¿no? Reconociendo nuevo hardware. Analizando. Archivo virus encontrado. ¿Qué se debe hacer? Eliminar. Mandar a la bóveda o no hacer nada. Elimínalo. Eliminando virus. Virus eliminado. La pose. Y el güey, ahora sí voy a ver si me responde vos. Voy a abrir vos. Usted ahora abrir vos. Instrucciones para abrir Word. ¿Qué está pasando? Mi computadora está lenta. Word no responde. Estoy contando. Ahora se puede trabajar. Memoria RAM, ocupando 1800 megas, quedan disponibles 200 megas con problemas. No funciona. Voy a resetear mi computadora. Descargando el dispositivo. El disco la memoria RAM. Kingston DDR2, 2 GB, listo para usar. Ok, el dispositivo de entrada y salida. Ok, el teclado multimedia, marca Genius, listo para ser usado. Mouse óptico, marca HP, listo para ser utilizado. Puntero, USB Kingston de 4 GB de memoria y sigo con virus. ¡Vete! ¡Pantalla! La tarjeta de video no está mal. Escritorio listo para utilizar. 1, 2, 3. Escritorio listo para utilizar. Llamando a virus no 32. No 32 son 4.2. Ocupando 300 megas de antivirus, quedan disponibles 1300. Actualizando no 32. No 32 versión 4.6 actualizando. No 32 versión 4.6 actualizado la base de datos correctamente. Excelente. Puedo volver a abrir dirígete al icono amigos. Iniciando instrucciones para amigos. ¡Está volando, tapó! Toma, colega, si no quieres. Ocupando 1000 megas de RAM, están disponibles 600. Está bueno. Voy a abrir mi AutoCAD. Recibiendo instrucciones para abrir AutoCAD. ¡Eres 64 inputs!
Memoria disponible 100. ¿Desea liberar espacio? Voy a resetar mi computadora. Detectando dispositivos. Detectando dispositivos. El disco duro. Disco duro, si quiere los 150 GB, listo para ser utilizado. Disco OK. La memoria ROM. ROM Kingston DDR2, 2 GB. Listo para usar. ROM OK. Dispositivo de entrada y salida. Ok, teclado multimedia, marca genio, listo para ser usado. Ok, el mouse óptico, marca HP, listo para ser utilizado. Puerto USB 15 de 4 GB de memoria. Muy bien, entonces, a ver, vamos a proseguir, pero quiero ver previamente que alguien nos resuma lo que estamos viendo. A ver, vamos a pedir a Araceli Michelle Vargas. Araceli. Araceli. A ver, alguien que está atento, que nos pueda resumir qué es lo que estamos viendo en este video. Buenas Todo tardes, lo sí. que hemos aprendido, ingeniero. Excelente. A ver, un resumen, tal vez, Carolina, qué es lo que está pasando. Primero, nos está mostrando cómo funciona la BIOS, está dando indicaciones. Luego, también están abriendo aplicaciones y lo que pasa es que también había un virus. Y pues para tratar de resolver este virus y también para tratar de optimizar la computadora, están utilizando el reset para verificar el problema y para tratar de ser un poco más rápido. Al menos eso es lo que he tratado de entender. Ya, excelente. Muchas gracias, Carolina. Cierto, ¿no? En una primera instancia, como hemos visto, viene la verificación de BIOS, ¿no? De cada uno de los componentes. Y posteriormente, una vez que verifica que todos están funcionando correctamente, le pasa el control ¿a quién? Al sistema operativo, a Windows, ¿verdad? Entonces, precisamente Windows es el programa que se carga en la memoria RAM, ¿no es cierto? Y si hay un antivirus, verifica también, ¿no? Que no arrastre virus, ¿no? Y el usuario posteriormente se observa, ¿no? Que quiere inicializar Word, ¿no es cierto? Y Word se carga del disco duro, o en disco sólido, en M2, donde lo tengas, a la memoria RAM, ¿no? Entonces la memoria RAM va disminuyendo de acuerdo a la cantidad de aplicaciones que hay ahí, ¿no es cierto? Y posteriormente cada comando que manda el usuario se tiene que actualizar, ¿no? En lo que es en el monitor, ¿no? Realmente estamos viendo interesante, como bien decía Carolina, es el resumen de todo. A ver, continuemos viendo para comprender mucho más. Con virus. Ok, pantalla. Ocupando posición número, ¿verdad? Llamando antivirus 232. No 32 versión 4.6 en proceso. Ocupando 300 megas de RAM quedan disponibles en 300. Iniciando actualización de nombre de otra versión 4.9 actualizando no entendió versión 4.6 actualizado correctamente. Excelente. Aumenta. Es maravilloso. Pantalla azul. Pantalla azul. Pantalla, pantalla. Errores de arranque de memoria. Creo que voy a cambiar de memoria. Voy a iniciar atrás mi computadora. Un servicial.
Detectando dispositivos. Detectando dispositivos. El disco duro. Listo para Multimedia. Listo para hacer usado. Óptico, más está listo para hacer usado. Bien, solamente voy a poner un monitor nada más. Ya, lo entendí. José. Hola, José. Bien, excelente, bien. Bien, mi conclusión es que todo esto está afectando un virus, así que lo único que me queda es analizar todo mi sistema. En Windows encontrar en el sistema operativo, ¿qué se debe hacer? ¿Eliminar? ¿O no hacer nada? Este es el virus. Elimínalo. Eliminando, por ejemplo. Archivo eliminado correctamente el sistema. Está funcionando bien ahora sí, creo que la voy a dejar descansar. Apagamos el sistema. Apagando, desconectando, descansando. Ok, estamos apagados. Bien, muy bien, queridos estudiantes. Creo que con esto ya está súper comprendido y ahora vamos a poder tomar decisiones mucho mejor cuando nos compremos nuestra próxima computadora, ¿verdad? También ya tenemos el conocimiento para poder dar soluciones a cualquier percance que tengamos, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que quieren nosotros para poderlo usar, ¿ya? Tenemos una práctica que por el factor tiempo les voy a compartir la próxima clase, ¿ya? El día miércoles. Entonces ya les adelanto, como hemos hablado en la clase, se va a tratar de que tengan que preparar videos, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Eso nos van a estar poniendo de acuerdo la próxima clase, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, tengan todos una buena noche. Hasta la próxima clase. Disculpe, ingeniero. Sí, Carolina. Para la práctica, ¿sí o sí tenemos que utilizar el Shadow Defender o podemos utilizar otro antivirus? Pueden utilizar otras, ya es abierto solamente, pero la base es que utilicen algo similar
¿ya? Entonces, de hecho, se pondera la investigación de otras herramientas. Está bien, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna vez, por favor? ¿Inquietudes? Bien, cerramos aquí. Muy buenas noches. Hasta la próxima clase. Hasta luego, ingeniero.